con los gráficos en Excel. Lo que sí que quiero remarcar es que vamos a pensar en el gráfico como un puzzle que tiene una zona, una base, vamos a decir así, un soporte, que sería el área de nuestro gráfico, que tiene pues diferentes componentes como son el eje de valores, el eje de ordenadas, las diferentes barras o líneas que componen ese gráfico, que serían las series. Luego tenemos también esta zona que es la leyenda, pero cada una de esas partes de nuestro puzzle, de nuestro gráfico, son configurables, son editables por separado. ¿Qué quiero decir? Que muchas de las opciones que vamos a encontrar, tanto para las columnas como para el área, como para cualquier otro fondo de nuestro gráfico, van a ser semejantes, pero que cada una de ellas las podemos nosotros configurar, particularizar de forma separada. Ya comenté también que normalmente todos estos estilos que hay aquí, que nos aparecen dentro de la pestaña diseño de las herramientas de gráfico, normalmente no vamos a utilizarlo. No vamos a utilizarlo porque las empresas lo que quieren es que sus gráficos respondan a sus colores corporativos y respondan realmente para identificar los datos de una forma más clara que simplemente con los colores estándar que nos muestra el programa. ¿Cómo edito, cómo modifico cualquiera de las partes de nuestro gráfico? Pues para poderlas modificar, para poderlas transformar, lo que vamos a hacer es, hay varios caminos, pero lo que podemos hacer es, aquí tenemos un pincel que nos va a permitir modificar. Vamos a pensar que yo quiero modificar la serie del trimestre 1, que no quiero que sea de color azul. Si yo le doy a este pincel que tenemos aquí, lo que va a mostrarse es aquí, si podría cambiar el estilo del gráfico, que sería lo mismo que avanzar en estas ventanas que tenemos aquí, o puedo activar la opción de color y poderla cambiar directamente, si os dais cuenta, a otro color completamente distinto. Ahora, ¿cómo llego a, vamos a decir así, al completo para poder modificar todas las opciones de este elemento o de cualquiera de los elementos? Pues vamos a emplear el botón derecho del ratón. El botón derecho del ratón, acordaros que es un botón que nos permite modificar, sacar el menú contextual del elemento sobre el que nos encontramos. Si yo le doy al botón derecho del ratón, me permite aquí cambiar directamente el relleno, el contorno de donde estoy, de la serie trimestre 2. Si yo le doy aquí, podría coger otro de los elementos correspondientes a ese puzzle que acabamos de comentar. Entonces, vamos a repetir la opción y vamos a darle con el botón derecho del ratón, y además de la barra flotante que tenemos aquí con los pocos elementos que nos presenta, podemos acceder a todas las herramientas completas dentro de esta opción que pone dar formato a la serie de datos. Si yo le doy aquí, lo que va a aparecer es una pestaña, ¿veis? Un panel aquí en la zona derecha de nuestra ventana, donde nosotros podemos acceder tanto a las opciones, vamos a decir así, de la serie como tal, como a las opciones de lo que sería el elemento de, vamos a decir así, los efectos visuales, como también los efectos de relleno. Lo que también hay que tener en cuenta es una cosa. Ahora, en estas versiones del Office 2013 en adelante, la forma que el formato que nos aparece es el de este panel que tenemos aquí, para que nosotros podamos acceder a las diferentes componentes y a las diferentes propiedades del elemento. Si tuviésemos el Office 2007 o el Office 2010, en lugar de aparecer el panel, aparece una ventana superpuesta, igual que cuando nosotros abrimos las opciones, por ejemplo, del formato de las celdas, o cuando abrimos cualquier ventana dentro de Word, por ejemplo, el formato párrafo o el formato fuente, para que nosotros accedamos a darle las modificaciones desde esa ventana. Las opciones son las mismas, lo único que cambia es la forma de acceder a ellas. Aquí, por ejemplo, ¿qué tengo? Puedo acceder al relleno o puedo acceder al borde. Esta herramienta de relleno también es una herramienta, vamos a pensar, compartida, una herramienta universal para cualquier elemento que yo pueda rellenar. Puedo rellenar aquí en el gráfico, puedo rellenar dentro de una forma que inserte dentro de un documento, y ya bien sea de Word o de Excel o de PowerPoint. Esta herramienta de relleno siempre es la misma. Yo puedo rellenar
Evidentemente puedo no rellenar, lo dejo sin relleno. ¿Veis cómo cuando le digo sin relleno aparece transparente? Puedo rellenar con un relleno sólido. Un relleno sólido que, si nos fijamos aquí, yo tengo la herramienta, el cubo de pintura, para escoger el relleno sólido que necesite. Y además de eso puedo hacerlo más o menos transparente. También puedo rellenar con un degradado. Un degradado es la mezcla de dos o más colores que yo puedo escoger, igual que he escogido el color de fondo, aquí podría escoger los diferentes colores de degradado que necesito. Aquí el degradado por defecto que nos aparece es un degradado que va desde blanco hasta azul, pero aquí vemos que tenemos diferentes manejadores para poder cambiar esa forma de mezclarse los colores. Y si no quiero, por ejemplo, que sea este color, el blanco, que es el que tengo aquí ahora porque está marcado esa opción, pues cojo y me cojo otro color distinto. Podría eliminar un color en concreto o seleccionándolo y dando a este botón que tenemos aquí que quita ese elemento, o simplemente tirar de él hacia abajo. Si tiro hacia abajo sería el mismo efecto. Para añadir más marcadores, puedo o darle a este botón que tenemos aquí y automáticamente aparecerá un marcador, y puedo variar el color de ese marcador, o simplemente, si yo hago clic en cualquiera de las zonas de ese gradiente, podría también introducir un nuevo punto de degradado. Los degradados son degradados que pueden ser de diferentes tipos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo mezclar los colores linealmente, y el linealmente lo puedo mezclar o como está linealmente en forma oblicua, o linealmente en forma vertical, o linealmente en forma horizontal. Incluso si le hago en una forma oblicua, puedo marcar el grado, aquí puedo cambiar el grado de esa mezcla. Pero también podría optar por un degradado radial. En lugar de mezclar los colores con líneas, puedo mezclarlo con círculos. Y aquí tenemos que el radial podemos poner el punto del círculo en el centro o en una de las esquinas de nuestro, en este caso de nuestra barra, de nuestro gráfico. También podría hacer un degradado rectangular. El degradado rectangular, en lugar de mezclarlo con círculos, pues lo mezcla con rombos, con cuadrados. O también lo que llamamos un degradado de ruta, que lo que hace es que aquí no nos vamos a dar mucha cuenta porque al principio estábamos poniendo un degradado rectangular. Aquí, si cogemos uno de ruta, pues vemos que lo que hace él es que, vamos a decir así, refleja el degradado que hemos puesto. Vamos a entretenernos un poco más en esta herramienta porque, insisto, esta herramienta de relleno va a ser la misma estando rellenando un gráfico que rellenando cualquier otro elemento del gráfico o cualquier otra forma, ya bien sea aquí o bien en cualquiera de las otras aplicaciones que tenga la propiedad de ser rellenada. Muy bien, tenemos también el relleno con imagen o textura. El relleno con textura, las texturas son una serie, vamos a decir, de fondos que llevan desde el principio de los tiempos, y me refiero al principio de los tiempos, pues hace más de 30 años, cuando salió la primera versión del Office, y siempre son los mismos, no los han cambiado, no se han molestado en cambiarlos para nada. Aquí están, por si acaso necesito acudir a ellos. Lo que sí que vamos a pensar es que nosotros, imaginaros que yo estoy haciendo un gráfico comparativo de mi empresa, de la marca líder de mi empresa, o de una de las marcas que tiene mi empresa con el resto de las que tengo o con las que tiene la competencia. Pues imaginaros que yo soy una farmacéutica, que ahora está tan de moda, y que lo que quiero es comparar los resultados de un producto, pues por ejemplo del paracetamol, con otro producto distinto. Entonces yo aquí lo que puedo hacer es colocar como relleno de esta columna, rellenar con una imagen que se adapte o bien a todo el alto de la columna o bien que gradualmente vaya tomando la medida, las cantidades que yo le pida. ¿Cómo hago eso? Pues aquí, mirad, si yo la imagen la tengo ya vamos a decir así, en mi ordenador, aquí dentro de insertar, la puedo coger desde un archivo
o podría, por ejemplo, buscarla directamente desde internet. Si yo le digo imágenes en línea, y aquí ahora cuando cargue la ventana busco, por ejemplo, paracetamol, aparecerán perdón, una serie de imágenes que me van a dar, pues todo, podría coger, por ejemplo, pues vamos a coger el paracetamol que tenemos aquí. Le doy aquí a insertar y aquí, si os fijáis, lo que ha hecho él es colocarme la imagen del paracetamol lo suficientemente estirada para que llegue siempre a todo lo que sería la dimensión de mi columna. Ahora, eso porque está en la forma estirar. Si yo le doy a la forma apilar, lo que hace él es que la va a hacer muy chiquitita, la va a duplicar tantas veces, pero con una medida que a nosotros probablemente no nos haga el resultado que queremos obtener. Ahora, si le digo apilar y ajustar a escala con, y yo, por ejemplo, sé que estoy evaluando tramos de venta de 500 en 500, pues yo le pongo aquí 500 y automáticamente él lo que va a hacer es repartir esa imagen en bloques de 500 unidades. Si no llega a cubrir las últimas 500 unidades, la dejará a medio, vamos a decir así, la recortará. Mirad, para que yo vea que esa orden se ha cumplido, podría activar cualquier otro de los botones de ese panel o pulsar la tecla tabulador. La tecla tabulador es una tecla que lo que hace es que va pasando por las diferentes opciones que permite la ventana modificar. Al darle a tabulador, él ha dado por concluida la orden de cambiar esas unidades y si os fijáis, en nuestro gráfico ya tengo el efecto que quería conseguir. Y el efecto que quería conseguir es que me ha repartido esa imagen, la ha repartido en tantas veces como ha sido necesario para cubrir esas unidades de 500 en 500. Pues esto que hemos hecho, rellenar con una imagen, lo podemos hacer no solamente para las columnas, sino lo podemos hacer para cualquier otra zona de nuestro gráfico. Puedo poner una imagen de fondo con el logotipo de la empresa o puedo poner el área de trazado con una imagen de fondo. Cualquier elemento lo puedo rellenar de la misma manera. También tenemos las tramas. Las tramas lo que hacen es que son, ¿veis? Un fondo, eso es como cuando rellenamos un cuadro de texto dentro de nuestro Word, por ejemplo. Aquí podría escoger la forma de la trama que necesito y el color de fondo y el color de base que tengo para esa trama. Bueno, pues ahí es todas las opciones que tenemos a la hora de poder rellenar cualquier elemento, insisto, de nuestro gráfico. Podríamos también cambiarle el borde a ese elemento. Podemos dejarle sin borde, cambiar la línea por tener una línea sólida de un color o por tener una línea también degradada. Aquí os dejo un poco que vosotros vayáis investigando y viendo todas las modificaciones que podemos hacer con esa línea que tenemos. ¿De acuerdo? Ahora, lo que vamos a hacer va a ser ver, si yo cambio y tengo aquí ahora, cambio de mi columna, cambio a mi eje de valores, el eje de valores también tendrá sus propias características. Aquí podría rellenar exactamente igual que hemos rellenado la forma, pero aquí lo que nos puede interesar es el botón que correspondería, como si dijésemos, a sus opciones más, no de diseño, sino las opciones que afectan a su escala y que afectan también a la forma en la que aparecen esos números dentro del eje. Aquí fijaros que yo tengo que el mínimo va en 0 y el máximo va en 2500. A mí no me hace falta que llegue a 2500, con que llegue a 2200, a 2300 tengo suficiente. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad que tengo aquí es la que corresponde a esta cifra que tenemos, que es la de 1800, esta que tenemos aquí, ¿vale? Que es la de 2211. Vale, pues si yo quiero que en lugar de llegar hasta 2500 llegue hasta 2200, a 2300, pues lo que hago es que cambio aquí
y le digo, vale, pues llega solamente hasta 2300. Acordaros de la tecla tabulador. Si yo doy a tabulador, va a dar por concluida esa cantidad y lo que hace él es que efectúa los cambios. ¿Qué nos ha pasado ahora? Que al cambiar a 2200 con 1300, como es muy justo, lo que ha hecho ha sido, en lugar de tener el mínimo en cero, el mínimo para poder cuadrar esas unidades lo ha llevado a menos 2000. Pues que vemos que no es el resultado que queríamos, volvemos a cambiar a 2500. Le damos otra vez a tabulador para que veamos que el resultado es el que nosotros queremos conseguir. Bueno, pues lo mismo podríamos hacer con cualquiera de estas opciones de este puzzle, de este gráfico. La leyenda lo que nos está mostrando es a qué color corresponde cada una de esas series que tengo ahí, para que identifique que el color azul corresponde al trimestre 1, que el color de la trama que hemos puesto ahora correspondería al trimestre 4. La leyenda ahora mismo la tenemos colocada en la parte inferior. Si yo quiero la puedo colocar en la parte superior, o la puedo colocar a la izquierda, o la puedo colocar a la derecha, o la puedo dejar donde estaba, que probablemente sea donde menos estorba. Entonces, ya sabéis que todo podemos cambiarlo, ¿de acuerdo? Aquí el título de gráfico, pues sí, lo mismo, si lo puedo, aquí lo tenemos que está aquí la alineación, y si yo quiero le puedo poner un relleno, si yo quiero le puedo dar un efecto de sombra o de formato de 3D, puedo acceder a todos los cambios desde el panel que tenemos aquí. Cerraremos este panel porque ahora lo que queremos ver es cómo nosotros, desde la pestaña de formato, también podríamos, la pestaña de formato, aquí, si os dais cuenta, tenemos un desplegable, es otra forma de acceder a los elementos. Aquí tenemos un desplegable donde aparecen todos los elementos de mi gráfico, todos los elementos de ese puzzle. Yo, en lugar de acceder directamente desde aquí, podría acceder desde cualquiera de estas opciones que aparecen, y después, desde donde pone aplicar formato a la selección, aparecería nuestra panel de la derecha para poder modificar y para poder acceder a esos elementos. Aquí, una vez que tengo un elemento seleccionado, y esta zona de aquí tiene más que ver con todos los elementos, vamos a decir así, los cuadros que aparecen dentro del gráfico. Puedo cambiarle, ¿veis? El contorno, el relleno, puedo darle un formato más de gráficos, más de Word Art, y podría ir también modificando el aspecto de los diferentes componentes de esas zonas, vamos a decir así, de cuadros de texto de las que forma parte mi gráfico. Así que recapitulemos. Nosotros podemos bien modificar los elementos de nuestro gráfico a través de las opciones que tenemos en este caso aquí. Podría también modificarlo directamente con el botón accediendo a las opciones con el botón derecho del ratón, o bien desde la pestaña formato puedo acceder dentro del cuadro donde accedo a los diferentes elementos de ese gráfico, y una vez que he seleccionado el elemento que quiero cambiar, aplicando el formato a la selección, accederé al mismo panel para que de esa manera podamos hacer las modificaciones que estimemos oportunas. Pues esto, aquí, si yo también puedo, por ejemplo, pues acceder a cualquiera de los elementos que tenemos aquí y cambiar el tipo de gráfico y decir que ese elemento quiero que sea de otro tipo de gráfico diferente. Aquí veis que tengo todos los elementos, son columnas agrupadas. Si un elemento en concreto quiero que no sea columna agrupada y que sea una línea, pues puedo mezclar y tener dentro de un mismo gráfico dos tipos diferentes de gráfico. Eso sí, hay que tener cuidado. Bueno, lo único que la precaución hay que tener es que nosotros no podemos combinar gráficos nada más que sean de las mismas dimensiones. ¿Qué quiere decir? Que no puedo modificar un gráfico de 3 dimensiones y mezclarlo con uno de 2 o viceversa. Entonces, todos los gráficos tienen que ser de las mismas dimensiones, todos los elementos del gráfico de la misma dimensión, para que de esa manera me permita combinar barras con líneas o columnas con líneas
y en un momento determinado pues a lo mejor me hace falta hacer ese cambio. Bueno, pues hemos terminado con los gráficos. Bueno, hemos visto cómo se modificaba un gráfico de barras o un gráfico con varias series. Lo que vamos a crear ahora en la siguiente lección va a ser un gráfico circular.